Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y como siempre conmigo en el estudio, muy bien acompañado por Damián Pachter. Damián, los titulares. Paraguay, segundo país latinoamericano en abrir su embajada en Jerusalén. A 46 años del atentado al aeropuerto de Lod por Koso Okamoto, testimonios exclusivos de los sobrevivientes. Entramos al corazón del Santo Sepulcro y develamos los secretos del lugar más sagrado para el mundo cristiano. Y ahora nuestra editorial. Damián, nombrame alguno de tus libros preferidos. Vi que trajiste uno. Sí, El Conde de Montecristo de Alexander Dumas. Ese es mi preferido. También Guerra y Paz de Tolstoy. Y esos son mis dos preferidos. ¿Los tuyos? Yo tengo muchos, pero traje tres. Traje Las uvas y el viento, del poeta chileno Pablo Neruda. Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda. Y mi libro de cabecera de toda la vida, el cuento El perseguidor, de Julio Cortázar, con Johnny Carter como personaje. Ahora, estos son los que me gustan a mí. Pero hay que decir que leer te da conocimiento, y el conocimiento es poder. Pero, ¿qué pasaría si viviésemos en un sistema que no quisiera que tengas conocimiento, que tenga como objetivo que seas un ignorante para poder manipularte fácilmente? Ese sistema existe y fue descrito por el novelista americano Ray Bradbury en su libro Fahrenheit 451, la temperatura en la que arde el papel. En 1966, el director de cine francés François Truffaut llevó el libro a la pantalla grande, y dentro de poco, 50 años después, podremos ver una versión actualizada acorde a la tecnología de nuestros días, pero con la misma problemática, que reine la ignorancia, y para ello hay que quemar los libros. Now, have any of you guys ever seen one of these bad things for real? We burned almost every physical book in the country. So by the time you guys grow up, there won't be one book left. Burn it. Do you want to know what's inside these books? Insanity. I'm not like Beatty. We have an important task for you. If anybody sees me, I'm dead. The danger is real and immediate. We need to get ahead of it. What if I tell these people what you do? Words are a terror, son, I know. Knowledge is a dangerous thing. Ray Bradbury es el autor de libros extraordinarios como El hombre ilustrado, Remedio para melancólicos, Las doradas manzanas del sol y Crónicas marcianas. Veamos, él nos cuenta cómo llegó a escribir libros y en qué se inspiraba cuando él se considera que se graduó como escritor. I graduated from the library when I was 28 years old, and that education was free, you see. Libraries offer free to people what they need. I do essays, whatever speaks inside my head early in the morning. Around 6 o'clock in the morning, these voices begin to talk inside my head. It's crazy, it shouldn't work, but it does. And I think most writers have experiences like this at various hours of the day. Yeah. And as soon as the voices reach a certain intensity, I get out of bed as fast as I can, get to my typewriter and trap them before they disappear. Yeah. You must never talk about writing, you must do it, huh? And when it's done, you look at it and say, now does this work or doesn't it? But never question, just listen to your voices and go do it. Uno podría pensar que la idea de quemar libros es el fruto de la imaginación de un escritor que escribe sobre mundos fantasiosos o de ciencia ficción, pero no. Imponer la ignorancia para manipular a la gente no es ni fantasía ni ciencia ficción. Es un fenómeno que se ha visto a lo largo de la historia en la Alemania nazi, donde comenzaron quemando libros, y donde se empieza quemando libros, al final se queman personas. Sin duda. Cuando regresemos de la pausa, tendremos la apertura de la Embajada de Paraguay en Jerusalén.
Están viendo News 24 en español y ahora vamos nuevamente a Jerusalén, donde Paraguay es el segundo país de Latinoamérica que mudó su embajada y regresó a la Ciudad Santa. News 24 cubrió el evento y este es el informe. Estamos acá dando cumplimiento, la Cancillería ha dado cumplimiento a la disposición del señor presidente de la República, el señor Carter, y ha sido un día histórico para el Paraguay, para Israel, teniendo en cuenta que esta relación se remonta al año 1947, cuando hemos apoyado la creación del Estado de Israel en el marco de las Naciones Unidas. July 2016, the first state visit of a president of Paraguay to this country, heading an official delegation of several ministers, members of the parliament, ministers of the Supreme Court, directors, and others. As a result of this historic visit, the relations between both states have increased even more, as well as the ties of friendship and cooperation. Considering that Paraguay is a full open economy with the lowest taxation of the region and a surplus of renewable energy and a unique industrial law known as Maquila, we are offering the best opportunity for manufacturing purposes for Israeli companies in Paraguay and to access through Paraguay to the South American markets, thanks also to a free trade agreement between Mercosur and Israel. We have to mention that since the reopening of our embassy in Israel, several agreements of cooperation were signed. Israel is currently the fourth in the list of buyers of Paraguay beef with a kashrut certification, reaching yearly $80 to $90 million, 15,000 tons around, representing 25% of the Israeli import market in meat. Thanks to Mashaf, the Israel's Agency for International Cooperation of MPA, about 2,000 Paraguayan scholarship holders were participating in several fields with the aim to put in practice in our country the acquired knowledge and experience of Israel. We celebrate today the inauguration of the Embassy of the Republic of Paraguay at the Mauca Technology Park, thanks to the government decision headed by the President of Paraguay, Horacio Cartes Jara. Excelencias, señoras, señores, en primer término, saludo especialmente y agradezco la honrosa presencia en este acto del ilustre amigo, su excelencia, Benjamín Netanyahu, y señora, primer ministro de Estado de Israel. Mucho me honra estar hoy aquí para dar cumplimiento a la decisión de mi gobierno de trasladar de Tel Aviv a Jerusalén la sede de la Embajada de la República del Paraguay. Esta determinación soberana concreta otro acontecimiento histórico en nuestros vigorosos lazos de amistad entre Israel y Paraguay, que coincide con la conmemoración de la creación del Estado de Israel que mi país acompañó en las Naciones Unidas decidida y decididamente hace 70 años. Este acto tiene una profunda significación por cuanto expresa la amistad sincera y la plena solidaridad del Paraguay con Israel. No soy amigo de posiciones tibias o ambiguas. El inocultable cariño y la admiración que siento por esta noble y valiente nación se fundan en valores y principios que compartimos, como la democracia, la libertad, la defensa de los derechos humanos, la tolerancia respetuosa, la no discriminación y la convivencia pacífica de las naciones. Admiro profundamente a este pueblo que defiende heroicamente su soberanía e integridad, su derecho a vivir en paz, construyendo una nación con ejemplar desarrollo económico y social, prosperidad y bienestar para sus hijos. Con respecto a la historia y al duro camino recorrido
por milenios por esta heroica nación, con íntima satisfacción y convicción, doy apertura oficial a la Embajada de la República del Paraguay en la eterna Jerusalén. Shalom. Distinguished ministers, ambassadors, members of the Paraguayan delegations, members of Knesset, deputy minister, my deputy minister of foreign affairs, the mayor of Jerusalem, distinguished guests, I want to begin with a salute to a great friend of Israel and a great personal friend of mine, President Horacio Cartes Ha of Paraguay. Thank you, Horacio. You're an unbelievable friend. And I have to say that this represents the friendship between our countries, but you gave it a personal expression. You came here on a great delegation. We signed agreements. That was also a formal expression of something that was informal and from the heart. You came to see me in Buenos Aires. I don't forget that. And now you come here to open the embassy. A great day for Israel, a great day for Paraguay, a great day for our friendship. You've done much for your country, and now you're doing something for both our countries. And this follows the example and I would say the practice of Paraguay for many, many years. Paraguay helped Jews escape Nazi Germany. We will never forget this. You did this before the Holocaust, during the Holocaust, and after the Holocaust. It was an act of benevolence and mercy that is forever etched in our hearts. Paraguay supported the creation of the State of Israel, the recognition of the State of Israel in the United Nations. We will never forget that. Paraguay, before but especially under your leadership, took a very bold stance in international affairs and refused to cooperate with the lies directed against Israel. We always remember that. Thank you, Horacio. Thank you. And thank you, Paraguay. We have great cooperation, and it's going to get greater. We have delegations. I reviewed all the visitors, the parliamentarians, the experts, the ministers, the delegations that go back and forth. It's time. It's time to do a lot more. It's time to let our cooperation, how shall I say this, flow like water. We're discussing water. We're discussing agriculture. We're discussing technology. We're discussing security, but we're doing, and we want to do more, and we will do more. And because of this, you have not only the support of our governments, but the profound gratitude of the people of Israel. We remember our friends. We have no better friends than you. Thank you, Horacio. Thank you, Paraguay. Thank you. One, two, three. Ya regresamos con más News 24 en español. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el resumen semanal en español de i24 News. Y ahora seguimos con la celebración de la apertura de la Embajada Paraguaya en Jerusalén. Bueno, estamos en una semana de fiesta, una semana de celebración. Tercera embajada que está moviendo a Jerusalén, segunda de América Latina, con visitas. En la última semana nos visitaron presidentes de Guatemala, de Panamá, de Paraguay, que está ahora el presidente Horacio Cartes. Significa la importancia de la relación que tiene Israel con América Latina y también el proceso de desarrollo de estas relaciones en el transcurso de los últimos años. Y estamos muy felices hoy acá en la Cancillería israelí celebrar la mudanza y el retorno de Paraguay a Jerusalén. Hoy en la mañana se hizo el acto de inauguración en la embajada y ahora estamos acá esperando al presidente Cartes y al primer ministro Netanyahu para hacer el acto oficial
en la Cancillería de la inauguración y creo que estamos solamente en la primera etapa y tenemos una esperanza que vamos a seguir abriendo embajadas acá en Jerusalén de nuestros amigos en la región en América Latina. הרגשתי אהדה אמיתית. אנחנו לא מרגישים את זה בהרבה מדינות, אבל במדינות האלה זה אולי קצת מפתיע, אבל באמת קיבלנו חיבוק מאוד גדול, היה אירוע חם, אירוח לבבי, השרים שלו גם קיבלו אותנו מה שנקרא בזרועות פתוחות, וחתמנו על הסכם הבנות איתם, שיתופי פעולה בתחומים של מים, ביטחון, חקלאות, כל מיני תחומים, אנשי עסקים אתה יודע, גם מכון הייצוא שלנו עובד עם מכון הייצוא שלהם, יש המון שיתופי פעולה, יש כאן איזה שהם גם אינטרסים שהם כלכליים, מסחריים, וזה חשוב מאוד. En los últimos años he tenido la oportunidad de visitar varias veces Paraguay, iniciativa que surgió cuando el presidente Carter llegó al gobierno, se interesó en la experiencia israelí en el sector hídrico y agroproductivo. Y en esos temas comenzamos a buscar los puntos de encuentro. Una delegación importante de SAP, la Empresa Nacional de Aguas de Israel, de Paraguay, visitó Israel. Visitamos diferentes instalaciones, identificamos proyectos en los cuales puede haber transferencia de tecnología. Hemos trabajado y estamos en el proceso de llegar a ejecutar estas obras. ¿Vos creés que este tipo de emprendimientos son los que unen a los pueblos, que unen a las naciones, que desarrollan la amistad que lleva a que Paraguay, por ejemplo, decida reconocer a Jerusalén capital y mudar su embajada? No cabe duda que hay un vínculo entre Paraguay e Israel desde muchos años, inclusive desde el momento de la creación del Estado. Paraguay fue uno de los primeros países que apoyó el establecimiento del Estado de Israel. Pero lo que Israel ha logrado en estos 70 años que tenemos, con la falta de recursos, especialmente en el sector hídrico y agroproductivo, son temas que como israelíes nos gusta presentar y el mundo interesado puede recibirlo y para eso estamos. ¿Cómo ves vos a partir de ahora entonces el desarrollo de las relaciones Paraguay-Israel? Bueno, el proyecto que hemos iniciado no creo que tenga banderías de una administración, es una relación de profesionales con el país. Estamos hablando de un proyecto de magnitud, hablamos de agua potable, estamos hablando de temas que sin duda van a continuar y hoy la inauguración en la sede en Jerusalén de la Embajada de Paraguay es un acto que desde el lado israelí sin duda fortifica los lazos y los vínculos. Bueno, creo que es algo excepcional, es una decisión de un presidente que tomó el impulso para realmente mudar la embajada desde Herzliya a Jerusalén y realmente pensando fundamentalmente en lo que significa la relación entre ambas naciones, la relación entre Paraguay e Israel, Israel y Paraguay, y bueno, buscando de que esto se consolide. Son tres las similitudes que tienen Paraguay e Israel. Un 14 de mayo del 48 para Israel, para Paraguay un 14 de mayo de 1811. Dos países con dos idiomas. Y el tercer tema es que han sufrido un holocausto, ambos, y han sobrevivido y han conseguido ir adelante nuevamente. O sea que eso es lo importante, de que realmente Paraguay e Israel están unidos en lo que significa este nuevo esfuerzo y traer a la embajada por decisión de este señor presidente a Jerusalén. Hemos visto que entre el presidente Cartes y el primer ministro Netanyahu hay un verdadero afecto. ¿Cómo puede explicarnos esta situación? Yo creo que la química que han desarrollado estas dos personas desde un principio, desde el momento de la visita histórica en 2016 a Israel, fue la primera visita de Estado de un presidente paraguayo, el encuentro después en Buenos Aires recibiendo el premio Shalom del Congreso Judío Mundial, y bueno, el tercer paso significó volver a Israel y consolidando el último viaje al extranjero antes de terminar su mandato, pero con la decisión de abrir la embajada de Paraguay en Israel. Gracias, Paraguay. Gracias, mi amigo Horacio. You said, remember that there is a piece of Israel in South America. It's called Paraguay.
Well, I want you to remember that there is a piece of Paraguay that is here in the Middle East. It is in the state of Israel, here in Jerusalem, in your embassy. Thank you, Horacio. Thank you, Paraguay. Gracias. Thank you, friend. Finalmente, que los vínculos forjados en naciones, valores, tradición y dignidad entre Israel y Paraguay trascienden los tiempos y las generaciones. Y así, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos seguirán unidos en el respeto, en el cariño y admiración de nuestras dos grandes naciones. La paz sea con vosotros. Muchas gracias. En el próximo bloque, a 46 años del atentado en el aeropuerto de Lod, nuestro corresponsal Daniel Campos preparó un informe con testimonios exclusivos de los sobrevivientes del primer gran atentado en un aeropuerto internacional. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en español. Y ahora, un poco de historia. El 30 de mayo de 1972, 3 miembros del Ejército Rojo japonés, advocando por una revolución global, se dirigen a recoger sus equipajes en el aeropuerto de Lod. Acto seguido, sacan sus armas automáticas de sus maletas y proceden a abrir fuego contra pasajeros inocentes. Matan a 26 personas, hieren a más de 71. Kozo Okamoto es el único terrorista sobreviviente en la escena. Herido, trata de huir, pero es capturado. A 46 años del atentado al aeropuerto de Lod, Daniel Campos nos preparó un informe con testimonios exclusivos de los sobrevivientes del primer gran atentado a un aeropuerto internacional. Seis años han pasado, pero las cicatrices del pasado continúan afectando la vida de los puertorriqueños sobrevivientes del sangriento atentado terrorista conocido también como la masacre de Lod. Salieron de Puerto Rico como peregrinos. De un grupo de 67 personas, 17 del grupo regresarían en ataúdes. Otros regresarían con discapacidades, sin piernas y con trastorno del estrés postraumático, que causa pesadillas por el resto de la vida. De los primeros que caí, yo creo que fui yo uno, porque me cogieron un tiro en la rodilla y me tumbaron al piso. Cuando tiraron la granada que hizo esa explosión, yo pues lo único que pude hacer fue encomendarme a Dios, poner las manos en cruz y recortarme sobre ella y esperar que hiciera Dios lo que quisiera de mí. Nos atacó para matarnos. Pues entonces yo creo que él merece su castigo también, para que pague como nosotros pagamos con el sufrimiento. De la tragedia. José González es el hermano de Blanca González, quien fue asesinada en el ataque. A pesar de los años que han pasado, insiste que Okamoto tiene que ser extraditado y juzgado en territorio americano, debido a que asesinó a 17 puertorriqueños norteamericanos. Uno de los atacantes a ese grupo de peregrinos que fue a Israel todavía aún está libre en la comunidad, y yo creo que se debe de enjuiciar. Celebrarle juicio para que responda por eso que hizo. El 2 de agosto del 2006, el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Villa, firmó la Ley 144. Desde entonces, en Puerto Rico, en el 30 de mayo, se conmemora la masacre de Lod. Algunos de los sobrevivientes y familiares afectados han recibido compensaciones económicas del gobierno de Israel y Estados Unidos. Todos siguen sosteniendo en común de que Kozo Okamoto, que hoy tiene 70 años y vive en Líbano, merece ser extraditado y juzgado. Y que a los que cometen esos actos se les castigue severamente, porque están tirando a la gente indefensa, a gente que no está preparada, a niños,
a jóvenes, adultos, ancianos. Donde quiera que haya un acto terrorista, yo lo repudio con todo mi corazón. Damián, la pregunta es, ¿por qué Yozo Okamoto realizó el ataque en Israel y quién lo apoyaba? ¿Qué fue de su vida? Daniel Campos investigó y nos relata la historia del terrorista que cometió el primer gran atentado en un aeropuerto internacional, el de Lod, Israel, 1972. 30 de mayo de 1972. 3 miembros del Ejército Rojo japonés, advocando por una revolución global, se dirigen a recoger sus equipajes en el aeropuerto de Lod, sacan armas automáticas de sus maletas, abren fuego y lanzan granadas contra inocentes pasajeros en la zona de recogida de equipajes. Matan a 26 personas y hieren a más de 71. El ataque más grave en un aeropuerto hasta esa fecha y que impactó las medidas de seguridad en aeropuertos alrededor del mundo. Kozo Okamoto es el único terrorista sobreviviente. Herido, trató de huir, pero fue capturado. La operación de los japoneses fue conjunta con la del Frente Popular para la Liberación de Palestina, quienes entrenaron a los miembros del Ejército Rojo en Líbano. La operación fue financiada por Corea del Norte. Okamoto fue juzgado en un tribunal militar israelí. Se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. El extraño comportamiento de Okamoto en la cárcel ha hecho pensar a muchos que es esquizofrénico. Pidió convertirse al judaísmo y trató de autocircuncidarse. En 1985, después de 13 años en prisión, Okamoto fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros con las facciones militantes palestinas. Después de su salida de prisión en Israel, Okamoto se trasladó a Líbano, donde se reunió con otros miembros del Ejército Rojo japonés y donde se convirtió al Islam. En 1997, el Líbano detuvo a 5 miembros del Ejército Rojo, entre ellos Kozo Okamoto, por el uso de pasaportes falsos. Fueron condenados a 3 años de prisión. Después de completar su pena de prisión, el gobierno de Líbano concedió asilo político a Okamoto, ya que de acuerdo con el gobierno libanés, había participado en operaciones de resistencia contra Israel. En una entrevista reciente con el periódico Japan Times, Okamoto expresó que no se arrepiente de sus actos y expresó que se enorgullece cada vez que los palestinos lo felicitan en las calles de Líbano. Kozo Okamoto todavía es buscado por el gobierno japonés. Carlos, vale destacar que estamos hablando en los tiempos previos al 11 de septiembre, de una persona prácticamente podía ingresar o dejar cualquier cosa en el aeropuerto sin ningún tipo de control. Bueno, llevaban armas en las valijas. Imagínate hoy en día, con los controles que hay en los aeropuertos, hoy llevas una lapicera que resulta media sospechosa y te ponen a un costado, te revisan de pies a cabeza. Y esto como resultado de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Con respecto a las víctimas, la abogada que representa a las víctimas de este atentado, ellos tienen una sentencia de un juez americano en el cual dice que le corresponden recibir $300 millones en compensaciones. El demandado es Corea del Norte, particularmente, porque ellos dieron el apoyo logístico y financiero a este atentado. ¿Y cómo podrían hacer para cobrarlo? Bueno, el problema es que desde el año 2006, en donde tiene el veredicto, no hay assets, no hay bienes que estén depositados en los Estados Unidos de Corea del Norte que puedan ser tomados, confiscados y retirados. Y por otro lado queda la imagen de este grupo, el Ejército Rojo de Liberación, que en los años 70 estaba subido, yo creo que era la onda de los movimientos revolucionarios en todo el mundo. Hay que recordar, algunos que podemos mencionar son el grupo Baader-Meinhof en América Latina. Septiembre Negro. Septiembre Negro de los palestinos. En América Latina tenemos Sendero Luminoso, en Argentina tenemos a los Montoneros, al ERP, en Uruguay los Tupamaros. O sea que había un fenómeno, se podría decir, internacional, con apoyo de gobiernos que en la época de la Guerra Fría
tenían mucho apoyo de países comunistas, China, Rusia, mismo Corea del Norte. Fomentando la revolución. Y exportando la revolución. Ni hablar de Cuba y de hacía poquito que había muerto el Che en Bolivia. O sea que había una tendencia que de alguna manera facilitaba este tipo de movimientos. Y vemos que la historia de Okamoto es una triste historia, porque el hombre realmente, más allá de su ideología, sus ideales, terminó viviendo como un prisionero la mayor parte de su vida, aunque en el Líbano y en el mundo palestino se ha considerado como un gran héroe. Cuando regresemos, entramos al corazón del Santo Sepulcro y develaremos los secretos del lugar más sagrado para el mundo cristiano. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros, News 24 en español. Y ahora al segmento Docu News. Hay 2.200 millones de cristianos en el mundo. El Santo Sepulcro, donde se encuentra la tumba de Jesús y la capilla de la crucifixión, es el lugar más sagrado del mundo cristiano. 6 grupos cristianos diferentes comparten la iglesia con fronteras encubiertas que son celosamente cuidadas. Igal Mosco, corresponsal del Noticiero 2 de Israel, fue a develar los secretos del Santo Sepulcro y su informe incluye roces, nimiedades y también nobles valores. Hay 2.200 millones de cristianos en el mundo, pero la llave del lugar más sagrado para ellos la tiene un musulmán que vive en un barrio árabe de Jerusalén. המשפחה שלי קיבלה את המפתחות מידי צלאח א-דין לאיובי שנת 1187, מאז שחרור ירושלים על ידי צלאח א-דין מהצלבנים. למה הוא לא נתן את המפתח לנוצרים? צלאח א-דין מסר את המפתחות למשפחה שלנו כי אנחנו מהפלג של הנביא מוחמד. אנחנו שמתפללים התפילה היומית שלנו, בסוף התפילה אנחנו אומרים שאלוהים ישמור על הנביא מוחמד ועל המשפחה של הנביא מוחמד. אז אם יגיע איזה סולטן קיצוני ורוצה לפגוע בכניסת הקבר, הוא לא יכול ללכת ראש בראש עם המשפחה מהפלג של הנביא מוחמד. כמה משלמים לך על התפקיד הזה? זה תפקיד כבוד. כן. בגלל הכבוד הזה אתה מתעורר כל יום ב-2 בלילה. כן. Good morning, how are you? Just a minute. 20 monjes pasan la noche dentro del lugar santo. El encargado de la llave no es quien abre la puerta. ¿Por qué es así? Así es desde los días de Saladín. En sus 1700 años de existencia pasó más de una guerra, terremotos e incendios. Con todas las reformas y anexos, se volvió un complejo enorme y complicado, un santuario oscuro en donde reinan roces, nimiedades y también valores probos. A las 4:30 de la madrugada ingresan los primeros peregrinos. Estas 2 mujeres rumanas llegaron directamente desde el aeropuerto.
Ni siquiera pasaron por el hotel a dejar el equipaje. It's our Katel, it's our Mecca, it's the holiest place on earth. One of the first followers of Jesus, St. Paul, said that if there's no resurrection, our faith is useless. And this is the place of the resurrection. This is the place where Jesus was crucified, where he died for us, out of love for us. So that's the center of our life. El padre David de Canadá es un cura franciscano encargado de los intereses de los católicos en el Santo Sepulcro. 6 grupos cristianos diferentes comparten la iglesia. Can we go to the other side? No, we cannot go on the other side because each church has its own part. This part is the part of the Armenians. You see these big columns here? Yes. 8 columns belong to the Armenians. The columns belong? Yeah. We put it there with our own cost. Exactly. We have, for example, those 2 oil lamps. The first 2 one belongs to the Armenians. The last one belongs to the Greeks, for example. And I have only the right to put oil in there and light it. Los armenios son los primeros en rezar hasta las 5 de la mañana. Luego ingresan los católicos acompañados por el órgano. Los griegos no tienen apuro. Ellos poseen lo más valioso dentro de la iglesia. הקפלה הזאת למי היא שייכת? שייכת לנו, לאורתודוקסים. ופה לפנינו המזבח, ובמזבח הזה אנחנו עושים קידוש, ותחת המזבח המקום שהיה בסיס הצלב. למה אנשים הולכים על הברכיים? משתחווים ומבקשים סליחת חטאים, עזרה, ומקבלים קדושה. Cada grupo se apropió de un sector y decidió que allí ocurrió una escena en particular de la crucifixión. Los griegos, los católicos y los armenios son socios del edículo, la construcción que se levanta sobre la tumba que quedó vacía luego de que Jesús resucitara. Detrás está el espacio de los coptos, los cristianos egipcios. You were born and raised where? In Egypt. Yeah, I was born and raised in Egypt, and then I came here a few years ago. How many years are you in Jerusalem? Almost 4. You can say 3 to 4 years. Newcomer. Yeah, exactly. You intend to stay here? Yeah, as a monk, I have to stay in my monastery till I die. So I'm here till the end. So there is a presence of Coptic monks here centuries? Since centuries. And at least since the 4th century, at least. Ahora, adivinen quiénes salieron perdiendo. Hay cerca de 20 monjes etíopes que viven en casuchas en el techo del Santo Sepulcro. ሳባ የሰጣትን እንትን ቦታ ሁሉ ኪንግ ሰሎሞንና ሳባ No creerán lo que pasó con el regalo. Hace poco los griegos hicieron un agujero en su sector y se cayó el techo de la iglesia donde están instalados los etíopes. እና ሁሉ እንግዲህ ግሪኮች አፈረሱት። ይሄ ቤተክርስቲያኑ ድሃ ስለሆነ ይሄ ቤተክርስቲያናችን በማሽን እንትን አድርጎ አውቆ aferrosut. Los etíopes quisieron arreglar y refaccionar, pero los egipcios se acordaron que ese sector les pertenece a The whole ellos. monastery is ours. They stayed there as guests, and by time they start claiming the rights of the monastery. We have papers from all the governments came across, even the Israeli governments. We have a lawsuit, a verdict from the court that this place belongs to us. But they're still staying there, and they're claiming that it's theirs. So it's a long story. No se vayan, ya seguimos con la segunda parte del informe de Igal Mosco. Seguimos con DocuNews 24. Segunda parte del informe del Santo Sepulcro de Igal Mosco.
Después de 1500 años de interminables discusiones entre todos los cristianos, el sultán turco, fastidiado, decidió congelar la situación, mantener el status quo. Nada debe cambiar, incluida la escalera. That leather belongs to the Armenians. The reason that was there. This is an Armenian leather? Yeah, Armenian leather. Armenian leather. Okay. Because those two windows over there belongs to the Armenians. We have a church behind that wall. Okay. And the former superior of the church, he used to come down the stairs, ladder, and take a fresh air, have some coffee over there. How many years this leather? I don't know, maybe 400 years, if not more. More than 300 years? It's got to be. Okay. Yeah. Why is it there now? Why is it there now? We have the right to have a ladder there now. Whether it serves the purpose as it used to, that I don't know. But you never know, we might use it again. We might use it again, so we don't want to lose that right. Causa gracia, pero cada grupo tiene su propia escalera. This one is ours. It's Franciscan. 3 meses al año, esta escalera está en la entrada para señalar que solamente los católicos pueden llevar a cabo allí determinadas ceremonias. Why to put a big letter? Why don't you write it on a notebook? As I said, some things have been decided centuries ago, and now that's the way it is. Here, the Armenian clean. Yes. And there? There, 1 week the Armenian cleans, 1 week Greeks, 1 week Catholics over there, because it's a common area. If a Greek monk start to sweep here, I will stop him. Yes, I am. Really? Yeah. I wasn't beaten, but I tried. But you beat? I won't say that, but well, each one did something. Cada 3 o 4 años, los monjes andan a los golpes. Por lo general, la batalla comienza por discusiones sobre la territorialidad, por ejemplo, la invasión de un escobillón. El evento más importante en el Santo Sepulcro es la ceremonia del fuego sagrado, que se realiza hace cientos de años el primer sábado de Pascuas. Miles de fieles llenan la iglesia mientras el patriarca griego y detrás suyo el arzobispo armenio ingresan al edículo y se encierran por horas a rezar. Entonces se enciende una llama en la tumba y el griego y el armenio se la pasan a los fieles que con entusiasmo corean Christos Anesti, el Mesías ha resucitado. It's a miracle since ages. Where does the light come from? From God. It's like from nowhere. Like I was not there inside, but like everyone like who I ever see, it's like all of a sudden the light comes like as a fire, a blue light comes like on top of the holy tomb, and then they light the candles and then they distribute it to everyone. And for a certain time it doesn't burn. Really? The light doesn't burn, yeah. Los armenios nos introducen al lugar más sagrado y en un instante se develará cómo ocurre el milagro. Presten atención al monje griego a nuestras espaldas que escucha tenso lo que nos dicen. They have bundles of candles in their hand, you know. We call them torches, you know. And they light their torches from the lit oil lamp on the tomb, and they go out, they distribute the light as being the holy fire. They light it from the oil lamp? They light it from the oil lamp that is put here, yes. But the belief is that the fire comes from the sky. No, we believe to miracles, but I didn't see, I've done 3 times. It didn't happen, the miracle. God does not perform miracles just to please people. When it's needed, God performs miracles only at that time. No, I'm sorry. This is a false. I'm sorry. I've done 3 times. Okay, I'm sorry, but please don't intervene. Father, I'm sorry. Okay. I am responsible here. Yeah. This is not the truth. I'm sorry. I've done it 3 times. This has not happened like you I've say. done 3 times. We, Patrick, and myself, I'm sorry. Stop the camera. No, Stop the camera. You cannot anyway. Stop the camera. Okay. This is not the truth. Well, you haven't done it. To the Orthodox Patriarch is coming the holy light, and after is given to anyone here. Only the Orthodox Patriarch is inside the room. The Armenians stay here. And Patriarch prays there, is coming the light by miracle, and is given to all. This is the truth.
No se puede minimizar lo que ha pasado aquí. El fuego sagrado es enviado por aviones a Grecia, Rusia y otros países del este europeo. Millones de cristianos creen que la llama se encendió milagrosamente. Debo decir que si Jesús supiera lo que pasa aquí, se revolvería en su tumba. Pero como ya lo saben, la suya está vacía. A las 7 en punto de la noche, las puertas se cierran con todos los tesoros, las intrigas y los secretos. La escalera es introducida. En la antigua y sagrada iglesia, las ceremonias nunca se terminan. Esto es todo por esta semana. Hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Adiós.